Cada día amamos más a Jesús. Y lo amamos porque lo conocemos más. Lo conocemos por la experiencia de la comunión con Él todos los días. Y lo conocemos porque estudiamos los evangelios. Y como estamos estudiando el Evangelio de Lucas, creo que conocemos mejor a Jesús. Y además nos da la oportunidad de que en cada sermón, como debe ser siempre, Jesús sea la figura y el tema principal. Cuando una persona le diga, pues sí, me gustaría leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se hace? Dime cómo leer la Biblia. Yo le sugiero que lo lleve a leer los evangelios. Es muy difícil comenzar por las escrituras antiguas del Viejo Testamento. Es mejor empezar directamente con la figura y la persona de Jesús. Y el evangelista Lucas nos ha planteado, hay que verlo como tratar de ver la unidad en Lucas. No solo los temas, los capítulos no están aislados, hay que tratar de ver cuál es la unidad que va planteando Lucas. El enfoque es que este Hijo de Dios, este Jesús que ha aparecido en la tierra, se hizo verdaderamente humano, se hizo verdaderamente hombre. Y con ello nos ha mostrado Lucas el papel de la Virgen María para que fuese la madre de Jesús, mientras el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Pero un Jesús verdaderamente humano, humillado, como leemos en Lucas, nacido en el establo, visitado apenas por unos pastorcillos, desconocido por sus conciudadanos que le dicen, pues ¿no es este el carpintero, el hijo de José? Un Jesús que desde que era niño y sus padres eran pobres, no tuvieron para ofrecer un sacrificio más costoso, lo que nos revela la condición, las circunstancias de pobreza en las que vivió Jesús. Aquí está Jesús en la sinagoga de Nazaret, de su propio pueblo. Acaba de leer las Escrituras, donde hay frases como, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí para poder sanar a los quebrantados de corazón. Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa eso? Por hoy quiero detenerme en esa frase que alude a toda aquella persona que en lo más interior, recuerden que el corazón es la médula de nuestro ser, allá donde nuestros pensamientos y aquello que consideramos que somos, ahí donde nacen las decisiones más importantes. Cuando una persona está quebrantada en su corazón, implicará que está desorientada, que está angustiada, que está triste, que tiene necesidades de muy diversa índole. El hecho de que Jesús, al aparecer, haya venido a sanar a los quebrantados de corazón, también nos muestra que es la tarea que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados. La maravilla del nuevo pacto, que también está relatada en Lucas, por Lucas en el libro de los Hechos, es que todos los seguidores de Jesús serán bautizados con el Espíritu Santo.
Esa unción que estuvo sobre Jesús, ese mismo Espíritu Santo que lo hace profeta y sacerdote, es el mismo Espíritu que está con nosotros. Por eso nuestra tarea es, en el nombre de Jesús, hacer lo mismo que hizo Jesús, sanar a los quebrantados de corazón. No tenemos que vivir una vida egoísta, solo preocupados por nuestros problemas, por nuestros horarios y nuestras actividades. Eso a veces sucede en la adolescencia, ¿no? El adolescente no sabe otra cosa más que sus preocupaciones. No se le ocurre siquiera ver si su mamá necesita algo. Pero creo que ya maduramos. Tenemos que vivir para ayudar a los quebrantados de corazón. Y nosotros, los que además estamos en el ministerio de la palabra, los pastores, también estamos para eso. Yo quiero invitarle para que cuando usted tenga una necesidad, se acerque con confianza. Muchas personas me han contado cosas muy difíciles, muy graves, algunas quizá les parezcan vergonzantes. ¿Usted sabe las que me han contado? No sabe, porque yo no lo digo. Lo que usted me va a decir, lo que usted me va a pedir de consejo, no es algo que yo voy a decir a los demás. Tampoco es algo que me va a espantar, ni al hermano Víctor. Creo que ya después de la vida que tenemos, hemos cometido tantos errores que bien le podemos comprender. Pero si usted está en una necesidad, si está frente a una decisión trascendente de su vida, si está frente a un problema que parece que no tiene salida y usted se mantiene ahí en su soledad, es muy probable que usted se equivoque. Y después va a llegar y va a decir, como va uno con los abogados cuando ya está en el problema, no antes. Como va uno con el dentista cuando ya tiene el problema, ¿verdad? Hay que venir antes. Porque si no, nos podemos equivocar. Si usted me dice, tengo esta tentación, tengo este pecado, yo no le voy a decir, ni el hermano Víctor y seguramente ni las hermanas que pueden ayudarle también, la hermana Areli, la hermana Claudia, la hermana Araceli, no van a decir, ¡ay, qué horror, qué pecador! Estás excomulgado. No vamos a hacer eso. Estamos enviados para ayudar, para sanar en el nombre de Jesús, con el Espíritu que Él nos ha dado, a los corazones quebrantados. Es mejor que usted venga y diga, tengo esta tentación, ¿no? O si ya cayó, bueno, pues ni modo, pues también venga. Y si tiene un problema muy íntimo de usted o de alguien que le está afectando, o tiene que tomar una decisión de esas importantes en la vida, porque si usted hace un negocio de esos que cualquier otro dice, no, mira, date cuenta que es un fraude. Si usted se casa con quien no debe, considerando que Dios ya le dijo que sí, y otras cosas, decisiones trascendentes, y no consulta, no podemos ser ayudados, ¿verdad? Pero ahí está Jesús en la sinagoga, frente a ellos, diciéndoles, vine para ayudarlos, vine para libertarlos, vine para sanarlos. Y en un principio la gente está maravillada y dice, sí, qué bonita enseñanza. Qué bonita enseñanza. Pero note usted, ir a la iglesia, escuchar, incluso estar de acuerdo y decir, qué profundo, qué maravilloso, todavía no es suficiente. Y luego vamos a ver una vez más por qué. Pero me llama la atención aquí que Jesús no manipuló a la gente. Porque si las personas estaban maravilladas con Él pudo haber mantenido ese rating, ¿verdad? Esa actitud, esa preferencia de las personas. Se ha acusado, y con razón, por ciertos filósofos a la religión
como una forma de dominio, de manipulación, de explotación. Y cuando yo veo, y eso en cualquier religión, ¿no? Cuando yo veo algún imán en el mundo musulmán manipulando a los jóvenes para que se suiciden, pongan una bomba y maten mucha gente, estamos frente a la manipulación. Pero es triste también que dentro del cristianismo haya pastores, predicadores que manipulan. ¿Por qué manipulan? Porque estamos buscando o el dinero, la fama, el reconocimiento, la autoridad, el poder sobre las personas. Todas esas cosas son muy atractivas. Tan atractivas que la gente está metida en la política. Tan atractivas que la gente mata por eso. Por eso cuando predicamos tenemos que ser muy cuidadosos para no desear ni el dinero, ni el poder, ni la fama. Yo quiero que digan, qué buen pastor, qué bien predica, cuántos milagros hace, este sí ha de ser un apóstol. Y sobre todo, pues, que haya buenas ofrendas. Porque el pastor debe andar en un carro último modelo, ¿no? Es un siervo del Señor. ¿Usted cree que debe de andar en una carcacha? Como no digo quién. O en bicicleta, como el hermano Víctor. O en el metro, como su servidor. O sea, queremos el dinero, el poder, la fama. Jesús no buscó eso. Jesús habló la palabra, y yo creo que él intuía o sabía que se iba a ganar la antipatía, la animadversión de esas personas que le escuchaban. Uno diría, desde los métodos estos de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, uno diría, pero Jesús, ¿cómo puedes pasar de que la gente se maraville y esté muy contenta contigo a que te aborrezca y te odie? ¿No? Claro, no es la intención de Jesús, él lo único que dice es, yo tengo que predicar la palabra de Dios, como es, y a la necesidad de las personas. Porque muchas veces no tenemos que escuchar solo lo que las personas dicen, sino tratar de percibir lo que está detrás. Una persona puede venir a usted y darle muchos argumentos, pero usted discernirá que detrás no hay más que rebeldía. Una esposa o un esposo puede venir a contarle lo bueno que es y lo malo que es su pareja, pero usted puede discernir detrás de eso rebeldía o cualquier otra cosa. Jesús no se queda en las apariencias de las personas están contentas, están maravilladas, están admiradas. Lo que él discierne es que esas personas no se han arrepentido. Son rebeldes. Y entonces les habla de la rebeldía ancestral del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es ningún estuche de moneditas de oro. Lo digo porque recuerde que muchos hermanos piensan que un judío es como encontrarse con el rey David, ¿no? Que el judaísmo es como la verdadera Biblia, ¿no? El pueblo de Israel siempre fue rebelde. Por eso Jesús les dice, no fue el profeta Elías con una viuda de Israel, Eliseo no sanó a un leproso de Israel, ellos fueron con los gentiles. Fueron con los gentiles. La gente que escucha entiende el mensaje y entonces se molesta. Y mire, si lee conmigo en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga
se llenaron de ira. La gente se llenó de enojo. Porque a la mayoría de las personas, aunque no vinieron hoy, pero a la mayoría de las personas les gusta que se hable algo agradable. No voy a venir a que me digas cosas que no me gustan. Mejor no vengo y mucho menos voy a dar ofrenda, ¿verdad? Si dices cosas que no me gustan. Por eso el apóstol Pablo dice que en los tiempos últimos se multiplicarán los falsos maestros. Me sorprende mucho, multiplicar, o sea, va a haber muchos. Pero también dice una de las razones del por qué esos maestros pueden existir, tener éxito, tener seguidores. Y dice, porque las personas tendrán comezón de oír, curiosidad de cosas diferentes, nuevas, sensacionales, secretas, mistéricas. Las personas tendrán comezón de oír conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que uno le gusta, lo que uno desea. Yo deseo tal cosa. Si en el fondo usted no desea rendirse a Dios por completo, si en el fondo no desea arrepentirse, es decir, volverse a Dios, abandonando todo lo que estorbe, si usted en el fondo no desea eso, usted querrá oír en la iglesia cosas bonitas, agradables. Y si alguien le habla de arrepentimiento, mejor se va. Aquí las personas se enojaron. Y se enojaron a tal punto que se levantaron, jalonearon a Jesús, lo arrastraron y lo empujaron hasta afuera de la ciudad. Es decir, te acepto en tanto yo esté de acuerdo contigo. Sí somos hermanos, sí te amo, sí te obedezco, pero si no estoy de acuerdo, entonces sí ya no. ¿Será que esas cosas están condicionadas? Ser hermanos es un hecho a partir de que somos hijos de Dios, o solo si tú y yo estamos de acuerdo. Es un hecho, ¿verdad? Como oveja me sujeto a los pastores solo si estoy de acuerdo. Se perdería el sentido de la sujeción. Es como si un hijo le dijera a sus papás, con ustedes no estoy de acuerdo en esto, así que no los obedezco. No tendría sentido porque se supone que son los papás los que nos van a proteger. Y si cuando nos tienen que proteger nosotros decimos no estoy de acuerdo, no te obedezco, pues se pierde todo sentido, ¿verdad? Entonces, ojalá que siempre hablemos la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que viene y exhorta y que cada vez los veo más crecidos. Ya puedo con tranquilidad decir, ya me puedo ir, ¿verdad? No faltaría quien predique. Eso es lo maravilloso. Pero que siempre hablemos la palabra de Dios. A veces será muy agradable, pero a veces la bendición no está en que sea inmediatamente agradable, sino en que nos hable a nuestra necesidad de arrepentimiento, de entrega, de humillación, de sujeción, de negación de nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, de soportar las pruebas. Todos esos temas son de predicaciones no populares. Todo eso no es popular. Ojalá seamos predicadores no populares. Jesús perdió toda popularidad en ese momento. Y ese contraste entre aquella admiración y el acto mismo de todos de jalonearlo para llevarlo fuera de la ciudad y apedrearlo. ¿Cómo es que llegaron a esa postura diametralmente opuesta?
Porque si el Espíritu del Señor está sobre de este que está hablando, entonces en él se cumplen las palabras de ser el Mesías, ¿no? Hasta ahí la gente está captando que si Jesús ha dicho que la escritura del ungido se está cumpliendo en él en ese momento, entonces este es el Mesías. Y por la manera en que habla y explica, parece que sí es el Mesías. Pero cuando el Mesías dice, ustedes están esperando al Mesías, pero si no se arrepienten del Mesías, no es para ustedes, es para Naamán el leproso sirio, es para la viuda gentil. El Mesías viene para Israel, pero ustedes que son Israel no se arrepienten, entonces no es para ustedes el Mesías. Eso les provocó mucho enojo. ¿Sí me explico? Y entonces consideran a Jesús, o al menos pretextan que Jesús es un blasfemo. Si él dice que es el Mesías y que el Mesías no es para Israel, si él dice que es el Mesías pero no los reconoce a ellos y no les predica las cosas que les gustan, entonces hay que apedrearlo por blasfemo. Y lo arrastran hacia una colina para despeñarlo y después arrojarle las piedras. Jesús sabía, me pregunto si Jesús sabía que corría este tipo de riesgos. Y yo me atrevo a afirmar que sí. Lo que me hace pensar que la vida cristiana debería vivirse de tal manera que no tengamos otra opción más que hacer lo que Dios quiere o dejar la vida en ello. El cristianismo debe vivirse en una dimensión de todo o nada. La vida en Dios o la muerte. Mire, mucha gente ni siquiera en el cristianismo así lo hace. ¿Usted cree que los que, por ejemplo en la historia, los que conquistaron otros territorios de otros países, los españoles que vinieron aquí, primero los soldados, no dejaron sus familias, no dejaron sus casas, no pasaron peripecias? Porque eso de viajar varios meses en un barco y luego cruzar a pie desde Veracruz hasta aquí, no los estoy exaltando, solo estoy diciendo que se atrevieron a dejarlo todo sabiendo que en esa empresa se podían morir. ¿Sí o no? Bueno, en nuestro tiempo, los jóvenes que se involucran en las redes del narcotráfico saben que o van a tener mucho dinero, joyas, mujeres, armas, o los van a matar, o no, y están dispuestos. Y yo me pregunto, ya no solo si nuestros políticos, que no creo, que están gobernando dispuestos a morir por el pueblo, no lo creo. Me pregunto si nosotros como cristianos queremos vivir un cristianismo tan desafiante que sabemos que nos puede costar la vida. Porque el cristianismo que hoy se predica es muy cómodo. Es hasta burgués. Sí, bueno, Dios quiere que seamos felices. Tú vas el domingo a la iglesia, muy contento. Dios no quiere excesos, extremismos. Tú tranquilo. Más bien tú pídele a Dios que te dé todo. Simplemente vea las redes sociales de lo que mandan los hermanos. No me vaya a mandar ese tipo de cosas, por favor. Nomás me satura el teléfono. Cuadritos, florecitas, cositas así tan cursis. Ese es su cristianismo. ¿Qué? ¿Acaso el cristianismo tiene que ser así? ¿Cree que Cristo llevaba un cristianismo cómodo? No se mete con nadie, no le crea problemas a nadie, no molesta a nadie. Solo está preocupado porque Dios en sus promesas le va a dar todo lo que necesita. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es hacer lo que Dios quiere y predicar lo que la Biblia dice. Y si en eso me va la vida, pues me va la vida. ¿No? Muchos han muerto por Cristo a lo largo de la historia.
La iglesia no va a ser verdaderamente una influencia en el mundo mientras viva un cristianismo cómodo. La iglesia va a ser una influencia en el mundo cuando estemos dispuestos a dar la vida por Cristo. Acabo de hablar de algunos terroristas que por poner una bomba y hacerla explotar en un lugar van a dar la vida, ¿o no? O los kamikazes japoneses, por hundir un barco norteamericano, van a estrellar su avión y ellos mismos van a morir, sabiéndolo. Y nosotros llevamos una manera de trabajar en el cristianismo, una manera de vivir y de predicar el cristianismo tan superficial. Aún en reuniones de ministros yo observo y me pregunto cuántos están llevando las cosas nada más cómodamente para obtener éxito. Pero de ese éxito agradable, ¿no? Ese éxito de una iglesia grande, una iglesia con buenos ingresos, etc. No, eso no es el llamado. Jesús está dispuesto y efectivamente la gente lo arrastra y lo va a matar. Ahora, esto de que la gente quiere matar a Jesús y el riesgo real que corre Jesús de que lo maten, nos muestra su verdadera humanidad. Porque tal vez usted diga, no, Jesús es Dios, no lo podían matar. Si no lo podían matar, ¿por qué cuando era un pequeñito y Herodes lo quería matar, un ángel le dijo en sueños a José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto? Si Herodes no lo podía matar, ni el ángel hubiera tenido que venir. O sea, llegan los soldados de Herodes y tal vez le quieren atravesar con la espada y no es material. O tal vez le dan un espadazo y se rompe la espada, o se vuelve en piedra, o vamos a saber qué. Pero Jesús es tan humano que Jesús es mortal. No podemos decir que Jesús es humano si no es mortal, ¿no? Cuando Jesús se encarna, se hace mortal. Aquí lo quieren matar y pueden matarlo. Pero tenemos que pensar en el tiempo de Dios. Hay una palabra en el Nuevo Testamento para hablar del tiempo de Dios y es la palabra kairos. A diferencia del cronos, el tiempo que es el que tiene que transcurrir así independientemente de nosotros. El kairos tiene la expresión de el tiempo que Dios ha fijado para algo, el tiempo oportuno. Dios tiene un tiempo oportuno para que Jesús muera. Puede morir antes si Él no busca la voluntad de Dios. Estoy diciendo algo terrible, creo, Pero en el Evangelio de Juan dice, cuando también otro relato donde lo quieren matar, porque ya hablamos de la oposición que Jesús va sufriendo, el Evangelio de Juan registra las palabras de Jesús cuando dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestra hora siempre está cerca, ¿no? Mas vuestra hora siempre está cerca. Es decir, para empezar, pensemos en nosotros mismos. Eso de que yo me voy a morir cuando Dios quiera, ¿dónde está en la Biblia? Vuestra hora siempre está cerca, es que tengo que reconocer mi vulnerabilidad como ser finito y mortal. Eso quiere decir que hay un porcentaje de posibilidades de que saliendo de aquí me atropelle un carro, ¿o no? O de que en la noche me dé un infarto, o de que ahorita tiemble y nos aplaste a todos. ¡Ay, qué pastor tan pesimista! Ahora sí que me cambio de iglesia. No, hermanos, la Biblia deja claro que nuestra hora siempre está cerca. Y tener esta concepción, que no nos gusta a veces ni pensar en eso, es sano, es importante, porque mientras veamos nuestra pequeñez, nuestra finitud, nuestra
nuestro paso efímero por esta tierra, estaremos dependiendo de Dios. Estaremos viviendo con miras a las resonancias eternas y no suponiendo que todas las cosas aquí van a durar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que alguien muere y la expresión siempre es la expresión, fue la voluntad del Señor, Dios lo llamó, estamos diciendo algo que la Biblia no dice. ¿Dónde dice que cuando alguien se muere, Dios lo llamó? Enséñame el versículo porque yo no lo he encontrado. Bueno, ya les dije en otra ocasión que si eso fuera cierto, un sicario mata 50 personas, ¿por qué? Porque Dios las llamó. Simplemente fue el recadero, dijo, a ver, diles que vengan para acá. No. O sea, nuestro tiempo siempre está cerca. Esa es parte de la finitud que vive o está siempre bajo la amenaza de la desaparición. Y Jesús se sujetó a esa amenaza de la desaparición. Pero Él tenía una tarea que hacer. Y mientras nos mantenemos en la tarea que debemos hacer, podemos pensar que el kairos de Dios funcionará en nuestra vida, aunque nosotros no sepamos exactamente cuál es. Y tampoco estoy diciendo que es una especie de garantía contra accidentes. Tampoco estoy diciendo, no, bueno, yo tengo todavía mucho por predicar, así que no me puede atropellar un carro hoy. Eso no lo puedo saber. Uno diría, Pablo debió haber vivido más tiempo, ¿y por qué le cortaron la cabeza? Yo he sabido y conocido pastores que en algún viaje de ir a predicar tuvieron un accidente y murieron. En una postura supersticiosa uno diría, no, si el Señor va con ellos no les puede pasar nada. Es más, antes de arrancar vamos a orar. Señor, guárdanos en el camino. ¿Qué? ¿Eso garantiza que no te va a pasar nada? Dicen, ahora sí, pastor, ahora sí. Me está quitando mi fe, me van a decir, ¿no? Pero es que a veces pensamos eso, que porque oramos, que porque vamos a hacer algo bueno, que porque estamos sirviendo a Dios, no nos puede pasar nada. No. Estamos sujetos a la muerte. Nos puede pasar a todos. Y a veces, desgraciadamente, le pasa a los que suponemos que no deberían morir y los que creemos que debían morir, ahí están, vivos. ¿No? Por eso cuando Jesús va a ser lapidado y Jesús no percibe que ese tiempo, Jesús escapa de ellos. Y lo hace en forma humana, No vaya a pensar que de manera milagrosa se desapareció o voló. No. Jesús es plenamente humano. Así que tuvo que hacer algo, que no sé qué, correr, brincar, al estilo de las películas, ¿verdad? Para escaparse, pero se escapó, porque no era su tiempo. Y aquí tenemos que tener un equilibrio, porque estamos dispuestos a vivir y estamos dispuestos a morir. Pero a veces hay dos extremos. El extremo del que busca el martirio. Es diferente estar dispuestos al martirio que buscar el martirio, ¿o no? Yo quiero morir por Cristo, ahorita me voy a un templo donde haya imágenes y las empiezo a romper para que me maten y ya me morí por Cristo. Ese sería buscar el martirio. No hay ejemplos en la Biblia. Cuando Pablo pudo escapar, incluso lo bajaron en una canasta, pues se escapó, ¿o no? Ahora Jesús escapa. Eso no quiere decir que no estén dispuestos a morir. Lo están. Pero no buscamos el martirio, ese es un extremo, y tampoco tenemos miedo a la muerte como para no hacer la tarea que Dios nos ha dado. Si hemos de morir o no, pues procuremos no, mientras podamos. Pero si no hay otra,
¿verdad? O sea, si están persiguiendo a los cristianos, como fue en los primeros siglos, y yo puedo mantener en secreto que soy cristiano y solo que lo sepan otros cristianos, está bien. Pero si ya me atraparon y me están diciendo, niega que eres cristiano, ahí ya no puedo hacer otra cosa más que decir, soy cristiano. Y me van a matar y ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces estamos dispuestos. ¿Pero por qué estamos dispuestos? Porque tenemos que concebir nuestra vida cristiana como un asunto de vida o muerte. ¿No decía por ahí algún grito anarquista, patria o muerte venceremos? Pues con más razón, como cristianos, tenemos que decir, la manera de vivir el cristianismo, de hacer la tarea de Dios, es cuestión de vida o muerte. Cuando Jesús dijo, vayan a todas las naciones, prediquen a toda criatura, ¿usted cree que eso va a ser posible en una actitud cómoda, burguesa? No se puede. Tenemos que cambiar. Inmediatamente Jesús se escapó y bajó 8 kilómetros hacia el sur y llegó a la ciudad de Capernaum. Y llegó a la sinagoga. Y también ahí comenzó a predicar, y también dice el texto que las personas se admiraban de la autoridad con que predicaba. La autoridad con que predicaba no significa necedad. Es decir, alguien que afirma las cosas con tal certeza. Por ahí hay un predicador famoso en YouTube con miles de vistas, cuyo nombre no quiero acordarme, que dice que es doctor en teología y que habla con mucha contundencia y además muy rápido, entonces la gente cree que sabe mucho y que tiene mucha autoridad y está diciendo puras cosas chuecas. Y a veces si uno le dice, oye, pero es que esto no es así, él se va a empecinar en que es así. Eso no es autoridad, eso es necedad. Hablar con autoridad significa que estemos hablando con ese respaldo del Espíritu de Dios, el verdadero mensaje esencial que está en las Sagradas Escrituras. La gente o las personas que oían a Jesús se admiraban porque los tradicionales maestros de la ley no dependían para su enseñanza de esta unción del Espíritu Santo y no llegaban a esa interpretación sustancial del amor en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús hace esto, entonces las personas le reconocen la autoridad que conlleva la palabra de Dios. Cuando predicamos, la autoridad no es nuestra autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Si yo le predico algo que usted no vea en la Biblia, no me haga caso. Y si yo predico 2 o 3 veces algo que no está en la Biblia, ya no venga. Pero si le digo lo que está en la Biblia, nuestra autoridad está en las Sagradas Escrituras. Ahí estaba predicando Jesús cuando de repente alguien empezó a gritar. En plena predicación, alguien empezó a gritar. Si me acompaña al versículo 31. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret! ¿Ve? El culto estaba muy ordenadito y de repente empezó el desorden. Qué bueno que haya ese tipo de desorden, que cuando el Espíritu Santo está presente se manifiesten las cosas malas que se tienen que manifestar para poderlas arreglar, ¿no? Lucas, como otros evangelistas, en el Nuevo Testamento nos muestran un concepto que en el Antiguo casi no aparece o aparece muy oscuro. Los espíritus inmundos. En la superstición de algún tiempo en el hebreo, los sadim o seres peludos.
Pero la palabra demonio es más bien una palabra griega que antiguamente no era negativa. La carga negativa para demonio es una carga cristiana. En la literatura griega, un daimon, un demonio, es una especie de genio, un dios menor, o un intermediario con los dioses, incluso un mensajero de los dioses. O sea que puede haber demonios buenos, puede haber demonios malos, y para ellos no era ninguna palabra peyorativa. Por eso el texto tiene que hacer la aclaración que ese demonio es un espíritu inmundo, un neuma akatarthos, un espíritu inmundo. En contraste, creo que quién sabe qué sean los espíritus inmundos. No va a faltar alguien que de guerra espiritual que diga, yo soy experto. Mire, la mejor manera de captar qué pueda decir un espíritu inmundo es contrastarlo con el neuma agios, el Espíritu Santo. ¿No? Hay un Espíritu Santo y hay espíritus inmundos. ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo viene y nos influye y nos habla, ¿a qué nos lleva? A arrepentirnos, a creer, a buscar a Dios, a leer la Biblia, ¿no? Por tanto, un espíritu inmundo, ¿a qué querrá llevarnos? A apartarnos de Dios, a tergiversar la Biblia, por eso por ahí se llaman doctrinas de demonios, a hacer cosas malas, ¿no? Solamente que los espíritus inmundos tienen una prerrogativa en ciertas ocasiones misteriosas. Le llamo misteriosas porque la Biblia no da razón de por qué alguien puede estar endemoniado. La Biblia le llama poseído por un espíritu inmundo, o tener un espíritu inmundo, o tener un demonio, o muchos demonios. Hay una diferencia, o hay varias diferencias entre el Espíritu Santo, la acción exterior de los demonios y la posesión demoníaca, ¿no? Aunque sé que no es explícitamente el tema del capítulo, vale la pena detenernos un poco, porque en el Nuevo Testamento es un concepto que dije no está claro en el Antiguo. Cuando aparece el Mesías, a los judíos les parece que uno de los signos de la llegada del reino es que las personas que están atacadas por los demonios van a ser liberadas. En el propio pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, que ha venido para abrir la cárcel a los presos, podría referirse, entre otras cosas, a un endemoniado. Bien, cuando el Espíritu Santo actúa, les decía cuáles son las diferencias. Cuando el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo nunca nos obliga. Y el Espíritu Santo nunca nos quita la conciencia. ¿Sí? Eso nos da a nosotros una gran responsabilidad. Por eso en la carta a los Hebreos leíamos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Espíritu no te va a obligar. Si tú quieres escuchar y responder a lo que te dice, puedes hacerlo. Y si no, puedes no hacerlo. Ahí está el peligro. Incluso si no lo quieres escuchar, habrá tanto ruido en tus pensamientos que no lo vas a escuchar. Y nunca el Espíritu Santo te va a quitar la conciencia para que ni siquiera sepas qué hiciste, como si estuvieras drogado. O como esas experiencias donde según van a orar por ti y te vas para atrás y no supiste ni cómo. El Espíritu Santo no te va a quitar la conciencia y no te va a obligar. Ese es un punto. La acción exterior de los demonios.
Con exterior quiero decir, cuando los demonios no han eliminado tu voluntad, solo pueden sugerirte cosas, hasta ahí no pueden obligarte. Y las cosas que te van a sugerir tienen que ver con algo que te aleje de Dios, con cualquier obstáculo. Lo vemos desde el relato del huerto, ¿no? No, deja a Dios. Dios es un tirano que quiere que hagas siempre lo que Él dice. Tú vas a ser como Dios. Tus ojos se van a abrir y tú podrás tomar tus propias decisiones. Desde allí, los demonios. Pero hay ciertas ocasiones en que el demonio ejerce una acción que vamos a llamar interior. Es decir, es como si hubiera entrado en la persona y le ha quitado la voluntad. Y muchas veces le ha quitado la conciencia. Creo que el ejemplo más característico es el del gadareno, ¿verdad? El gadareno es una persona que ha perdido su conciencia, está fuera de sí, dice el texto. Además, es obligado por ese espíritu a hacer cosas que él no quiere, como golpearse con las piedras, como no poder comunicarse con los demás, no poder vivir en una casa, sino vagar por los sepulcros. Pero aclaremos de paso una cosa. La acción exterior de los demonios nos invita a pecar, pero no nos obliga. Y el endemoniado no peca, paradójicamente. Hay que hacer esta distinción, porque si no algunas personas que pequen van a decir, yo no fui, fue un demonio. No. No vemos ningún caso de endemoniados que estén siendo obligados a pecar. Y eso no se puede por pura definición. Si el pecado es una decisión nuestra y el demonio me ha quitado la voluntad, cualquier cosa que me obligara a hacer, pues no sería pecado. Pero tampoco encontramos endemoniados a quienes los demonios los estén haciendo matar, robar o cualquier otra cosa. ¿Verdad que no? O violar o lo que sea. Cometemos un error cuando vemos a alguien que ha hecho acciones tan malvadas que decimos, debe ser un demonio. No, es un ser humano. Ese es el problema. ¿Verdad? Aquí hay un hombre endemoniado. No está pecando. Aquí no se relata que él haya hecho ningún pecado, ¿verdad? Ni siquiera golpeó a los que estaban ahí en la sinagoga. Paradójicamente estaba en el culto sentado muy tranquilito. Ya está viendo con sospecha al que está al lado de usted, ¿verdad? Ahí estaba muy tranquilito sentado oyendo la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está presente, se manifiesta aquello que queda escondido cuando solo está la letra, cuando solo se expone la letra. Parece extraño, pero de verdad, en el judaísmo, en el cristianismo, ha habido muchísimas ocasiones y grupos en donde se estudia la Escritura sin la rendición al Espíritu Santo, sin la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, no pasa nada. Pero cuando está presente el Espíritu Santo, cuando le permitimos que nos llene, van a pasar cosas, ¿no? Ahora ese que está ahí calladito, muy tranquilito, no nos describe más el pasaje, ¿eh? Tal vez si, como digo, el endemoniado es perder la conciencia, a la gente le parecía como un idiota, ¿no? Como alguien así que pues estaba ido. Pero a diferencia de lo que puede ser una enfermedad psiquiátrica o incluso de tipo físico, en otro sentido, la etiología, la causa de la condición de esta persona era espiritual. No estamos suponiendo ni que toda enfermedad es un demonio. Cuidado con esa postura, ¿verdad? Porque pues las amibas no son demonios y los desparasitantes no son exorcistas, ¿verdad? Las enfermedades no son demonios.
Los problemas no son demonios, los pecados no son demonios, las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica o algún tipo de enfermedad neurológica como la esquizofrenia, no son demonios. No lastimemos a las personas, porque imagínense que alguien tiene epilepsia y de repente cae y todos empiezan a reprender el demonio. Pues aparte de enfermo, esa persona se siente señalada, condenada, endemoniada. No necesariamente. Es claro que aquí se necesita, entre otras cosas, otro de los dones del Espíritu que Jesús efectivamente ejercitó, el don de discernimiento de espíritus. ¿O no? Entonces comienza este hombre a gritar así repentinamente. Pero no es él. De acuerdo con el relato, el sujeto que emite ese contenido de palabras es un sujeto que está dentro de ese hombre. Por eso hablé de una acción interior de los demonios. Y no creo que ese hombre haya sido consciente o tomado la decisión de decir, ahorita voy a gritar. Porque además quien desafía a Jesús o quien interpela a Jesús es el demonio, ¿no? El demonio le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Esta es una figura retórica que quiere decir, ¿por qué te metes con nosotros? ¿Por qué nos molestas? ¿Por qué vienes a estorbar, a interrumpir nuestro trabajo? A incomodarnos, también que estábamos. ¿Se acuerdan que el cristianismo burgués es estar muy bien? Que mientras no esté el Espíritu Santo llenando a las personas, todo parece normal. Pero en cuanto Dios empieza a manifestar, va a haber reclamos. ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? O sea, el demonio no es teólogo, tampoco vaya usted a querer sacar aquí unas afirmaciones teológicas, ¿no? Pero para el demonio Jesús es un opositor. No sabe, de acuerdo a la luz de otros pasajes, ¿qué hará Jesús con él? ¿Lo mandará al abismo o no lo mandará al abismo? ¿Qué va a pasar? Él lo expresa como, ¿has venido a destruirnos? Claro, el tema de demonios es muy, muy extenso. Por lo pronto, otros pasajes de Lucas nos dicen que el demonio habita cómodamente mientras tiene un cuerpo, pero que si no tiene un cuerpo, el demonio sufre. Así que parte del reclamo de este o estos demonios puede ser, ¿nos vas a quitar esta casa? No, yo me aferro y no me salgo, ¿verdad? No pago la renta, pero no me voy. Y luego afirma, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí? Hay muchos títulos mesiánicos. Uno de ellos, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Eso para nosotros debe ser un consuelo, ¿o no? Por eso usted no debe tener miedo de la acción demoníaca. Yo recuerdo una hermana muy querida, con toda la vida en el cristianismo, que un día me dijo, no he podido dormir, ya me duele mucho la cabeza, y es que tengo una vecina bruja. ¿Y eso qué? La que no debería poder dormir es la bruja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Señor mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y no vaya a cometer un error que en algún tiempo de mi vida yo cometía malinterpretando el texto. Me cubro con la sangre de Cristo. Ay, no hay que cubrirse con la sangre de Cristo, no. En primer lugar porque en sentido simbólico, teológico, la sangre de Cristo me ha cubierto desde el día que me convertí. ¿O no? Desde entonces Dios me ve a través del sacrificio de su Hijo. Y segundo, porque la sangre de Cristo está ahora en un cuerpo resucitado de Cristo y no la puedo separar de Cristo. O sea, ¿cómo voy a separar el líquido de Cristo de Cristo? Eso es tan, ¿qué diríamos? Tan fetichista como el Sagrado Corazón de Jesús o por las llagas de Cristo.
No puedo separar a Cristo de una cualidad de Cristo, como si la sangre de Cristo anduviera aquí flotando. Es más bien comprender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lucas después, en el libro de los Hechos, nos contará otra historia donde unos exorcistas que no conocían a Jesús quisieron usar su nombre para realizar un exorcismo y los demonios los atacaron y dijeron a través del endemoniado, dijeron, sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Para que no tengamos miedo de los demonios, hemos de invitar a Jesús a entrar en nuestras vidas. Si alguna persona le habla y le dice, oiga, quiero que venga a orar a mi casa porque se oyen ruidos en la noche, cadenas en la azotea, se mueven las antenas de la tele, vuelan las cucharas, etcétera, etcétera. Y quiero que venga a reprender y a bendecir mi casa. Usted puede ir, pero no a eso. Usted puede ir a compartir con la persona que ella necesita que Cristo more dentro de ella. ¿Verdad? Porque todo lo demás, lo más probable es que ni sea cierto. Para empezar. Y por otra, las casas no están endemoniadas, ni tampoco bendecimos casas. Ni bendecimos carros, ni taxis, ni teléfonos. No. Solamente se trata de que Cristo viva en nosotros. Y nosotros seamos suyos. Y cuando Él vive en nosotros, los demonios saben quién es Cristo. Y saben en quién vive Cristo. Porque son seres espirituales. Y por eso no tenemos ningún temor. Jesús entonces, ¿verdad?, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. No se trata de dialogar con el diablo. Está muy viejo y siempre va a salir ganando, No se trata de que venga y confunda a las personas. Cállate y sal. Entonces el demonio salió de él derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Esto es importante porque yo conozco hermanos que creen en la borrachera espiritual que se han hasta fracturado un brazo. No. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué enseñanza es esta? No como la de los maestros tradicionales, porque esta palabra que es con autoridad implica respaldo de señales divinas. Es algo que nos está faltando, ¿no? No buscamos los milagros, pero sí debemos tener la confianza y entregar nuestra vida a Dios de tal manera que sepamos que nuestra palabra estará respaldada por la acción divina. Por eso es tan maravilloso cuando escuchamos los testimonios de los hermanos que a partir de la comprensión de algo en la Escritura, de conocer mejor a Cristo, pueden decir los cambios que Dios ha hecho en su vida. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Dejemos esto aquí. Si Jesús pudo ser usado como humano que era, de esa manera por Dios, es porque Jesús se entregó a su Padre, así en su limitación humana, Jesús se entregó a su Padre de una manera total para hacer una tarea que Él consideró de vida o muerte. Y esa es la invitación para el tipo de cristianismo que nosotros tenemos que vivir. Dejemos las superfluidades, la pérdida de tiempo en cosas secundarias. Vamos a vivir lo importante, lo trascendente. Si los hijos de las tinieblas pueden morir por sus causas, ¿cuánto más no tendrían que vivir una vida desafiante los cristianos? Amén.